La mansión en Polanco era un palacio de mármol y silencio, pero para 3 jóvenes corazones era una prisión fría. La llegada de la señorita Beatriz, la nueva niñera con referencias impecables, prometía orden. Sin embargo, ella no contaba con los ojos sabios de María Elena Morales, la empleada de limpieza. La escena inicial era un reflejo de la casa, fría y controlada. Don Alejandro Villarreal, un hombre ahogado en su propio luto y en sus negocios en Monterrey, presentó a la nueva cuidadora. La señorita Beatriz, con su traje sastre perfecto y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, evaluó a los 3 pequeños que la miraban con desafío. Ellos eran rebeldes. Sí, pero su rebeldía era un grito de dolor por la madre que habían perdido. María Elena observaba desde una esquina, limpiando el polvo de un jarrón de vidrio soplado. Ella, que también conocía el sabor de la viudez, reconoció el luto en la travesura. Vio cómo Beatriz miraba a los niños no con compasión, sino como un problema que debía ser corregido. Pero en esa casa de apariencias, donde las credenciales valían más que el corazón, nadie imaginaba la crueldad que se escondía detrás del currículum perfecto. Antes de continuar con esta emocionante historia, díganos en los comentarios de qué parte de México o del mundo nos está escuchando. Queremos leer desde dónde nos acompaña. El aire en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, olía a lujo y a asfalto recién lavado por la mañana. Dentro de la residencia de don Alejandro Villarreal, el olor era a cera costosa y a soledad. Era una casa inteligente, llena de pantallas táctiles y arte minimalista, pero carente del calor de un hogar. El mármol blanco cubría los pisos y subía por las paredes, reflejando la luz fría que entraba por ventanales gigantescos, haciendo que todo pareciera la portada de una revista de arquitectura, pero no un lugar para sanar un duelo. María Elena Morales se movía por esos salones como una sombra discreta. Era una mujer de mediana edad, cuyo propio rostro cargaba las huellas de una pérdida similar. Su uniforme sencillo contrastaba con los acabados de lujo, pero sus manos, aunque curtidas por el trabajo, se movían con delicadeza. Sus ojos, sin embargo, eran lo más notable. Cansados, sí, pero increíblemente observadores. Ella era la única que veía las migajas de tristeza debajo de la aparente rebeldía de los niños. Don Alejandro, siempre con el celular pegado a la oreja, cerrando tratos entre Monterrey y la capital, apenas notaba estos detalles. Para él, el desorden era un problema administrativo. «Señorita Beatriz», dijo él con voz formal esa mañana, «confío en que sus métodos traerán disciplina. Mis hijos han sido difíciles». La señorita Beatriz asintió, su mirada recorriendo la sala con aire de superioridad. Representaba el profesionalismo frío. Su currículum era impecable, lleno de familias de élite y recomendaciones internacionales. Despreciaba el desorden y, como pronto María Elena descubriría, despreciaba la debilidad. Su mirada se posó en María Elena por un segundo, juzgándola como parte del mobiliario, una presencia insignificante. El incidente ocurrió casi de inmediato. El hijo del medio, tratando de evitar la mirada calculadora de Beatriz, tropezó y golpeó un costoso jarrón de cerámica de Tlaquepaque, que se hizo añicos sobre el mármol. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Alejandro suspiró con frustración, reprendiendo al pequeño por su descuido. Pero fue la reacción de Beatriz la que heló la sangre de María Elena. La niñera sonrió fríamente y dijo con una voz sedosa pero firme: «Yo me encargo, don Alejandro. Disciplina es todo lo que necesitan». Mientras María Elena se arrodillaba para recoger los trozos filosos, vio el momento exacto. Beatriz, creyendo que el padre ya no miraba, agarró el brazo del niño con una fuerza desmedida. No hubo grito, solo un gesto de dolor contenido en el rostro del pequeño. En ese instante, María Elena supo que la crueldad acababa de ser invitada a esa casa. La humillación inicial no fue para María Elena, sino para los niños. Fueron tratados como problemas, no como personas. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de María Elena? Cuéntanos en los comentarios, queremos saber tu opinión. Lo que estaba en juego no era un jarrón roto ni un simple regaño. Eran 3 almas jóvenes, ya fracturadas por la pérdida de su madre. La seguridad física y emocional de esos niños pendía de un hilo. La señorita Beatriz
no había llegado para cuidarlos, había llegado para corregirlos, y sus métodos eran tan fríos como el mármol de la mansión. María Elena lo supo en el instante en que vio la marca roja en el brazo del pequeño. El tiempo corría en contra de ellos. Don Alejandro se iría pronto a otra de sus largas giras de negocios por Monterrey, dejando a sus hijos completamente a merced de la niñera de élite. La casa, con toda su tecnología y sus cámaras de seguridad, era un laberinto de puntos ciegos emocionales. El padre veía disciplina. María Elena veía el inicio de una tiranía. Para María Elena, el riesgo era inmenso y personal. Ella también era viuda y necesitaba ese trabajo para sobrevivir. Era su único sustento. Confrontar a la señorita Beatriz no era cualquier cosa. Era acusar a la mujer que don Alejandro había seleccionado personalmente, una mujer protegida por un muro de referencias impecables de las familias más ricas de la ciudad. Sería la palabra de una simple empleada de limpieza contra la de una profesional de élite. La urgencia se instaló en el pecho de María Elena. Si ella no intervenía, ¿quién lo haría? Sabía que el trauma que Beatriz estaba a punto de infligir agravaría las heridas del luto, quizás para siempre. Callar era permitir que el abuso echara raíces en el corazón de esos niños. Ella arriesgaba su empleo, pero ellos arriesgaban su inocencia. La batalla silenciosa había comenzado. María Elena tenía que encontrar la manera de protegerlos, sabiendo que cada día que pasaba bajo el régimen de Beatriz era un día más de miedo y soledad para los pequeños. La mansión de Polanco se había convertido en un campo de batalla donde la compasión y la crueldad luchaban por el futuro de 3 niños. Los días siguientes confirmaron los peores temores de María Elena. La mansión, ya silenciosa, adquirió una tensión palpable. La señorita Beatriz implementó su régimen de disciplina, y lo primero que desapareció fue la risa nerviosa de los niños. Ahora solo había susurros y miradas furtivas. María Elena comenzó a notar patrones alarmantes. La comida, que antes era un consuelo, se convirtió en un arma. En la cocina María Elena preparaba con cariño una sopa de fideo, el aroma reconfortante llenando el espacio de mármol. Pero a la hora de la comida, escuchó la voz cortante de Beatriz desde el comedor. Hasta que aprendan a comportarse en la mesa y terminen sus deberes de francés, comerán solo lo básico, pan y agua. Los niños bajaban la mirada, sus estómagos vacíos, pero el miedo a la niñera era más grande que el hambre. María Elena intentaba pasarles una fruta o un pedazo de queso a escondidas, en el jardín o en los pasillos. «Coman rápido, mis niños», les susurraba. Pero los pequeños estaban cada vez más asustados, temerosos de que la señorita Beatriz los descubriera recibiendo amabilidad. Veían a María Elena con una mezcla de gratitud y pánico, sabiendo que ella también estaba en peligro por ayudarlos. La tensión aumentó. Beatriz comenzó a notar la conexión silenciosa entre la empleada y los niños. Una tarde, María Elena escuchó un llanto ahogado. No venía de los cuartos, sino del área de servicio. Siguió el sonido hasta una despensa oscura, un cuarto pequeño y sin ventanas, usado para guardar artículos de limpieza. La puerta estaba cerrada por fuera. Con el corazón en la garganta, María Elena abrió la puerta. En el suelo, acurrucado entre cubetas y trapeadores, estaba el hijo más joven temblando. «Me encerró aquí», sollozó el pequeño. Dijo que fui insolente. María Elena lo abrazó fuerte, sintiendo la fragilidad del niño, su propio corazón ardiendo de una furia impotente. Justo cuando salía con el niño en brazos, la señorita Beatriz apareció en el pasillo. Su rostro no mostró sorpresa, solo un frío desprecio. «Métase en sus asuntos, María Elena. Esto es disciplina, algo que usted, obviamente, no entiende». María Elena, aunque temblaba por dentro, se mantuvo firme. «Pero es solo un niño. Está asustado. Perdió a su madre», respondió ella, su voz baja pero clara. Beatriz soltó una risa seca y despectiva. «Su trabajo es limpiar la suciedad, no cuestionar mis métodos. Yo tengo la confianza total de don Alejandro. ¿Y usted? Usted es reemplazable». La amenaza era clara, pero lo peor estaba por venir. La niñera se acercó, invadiendo el espacio personal de María Elena, su voz bajando a un siseo venenoso. «Escúcheme bien. Si usted le dice una sola palabra a don Alejandro sobre esto, o si vuelve a interferir,
me aseguraré personalmente de que la acusen de robo. Con mis referencias contra su palabra, ¿quién cree que ganará? Estará en la calle antes de que pueda empacar sus cosas. María Elena se quedó paralizada. Beatriz había puesto sobre la mesa la cruda realidad, su sustento contra la seguridad de los niños. El miedo era una mordaza fría. Ahora no solo luchaba contra la crueldad, sino también contra una amenaza directa que podría arruinar su vida. Pero nadie podría imaginar que, por tras de aquel olear cansado de María Elena, había una fuerza que Beatriz no podía calcular, la fuerza de una madre y la integridad de una mujer justa. Los días siguientes fueron un juego peligroso de gato y ratón. María Elena intentaba documentar mentalmente cada crueldad, cada comida negada, cada castigo desproporcionado. Intentaba ofrecerles a los niños aguas de Jamaica o un taquito de frijoles que guardaba de su propio almuerzo, arriesgando todo en cada gesto. Mientras tanto, Beatriz parecía disfrutar su poder, incrementando las humillaciones. Obligaba a los niños a permanecer en silencio por horas y cualquier ruido era castigado. La mansión de Polanco se había convertido en una fortaleza de miedo. María Elena se sentía atrapada. ¿Cómo podía probar lo que sucedía a puertas cerradas? Don Alejandro estaba en Monterrey, comunicándose solo con Beatriz, quien seguramente le reportaba progresos en la disciplina de sus hijos. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en su lugar? ¿Arriesgarías tu trabajo, tu única fuente de lana, para salvar a unos niños que no eran tuyos? Cuéntamelo en los comentarios. La situación llegó a un punto insostenible. María Elena sabía que no podía esperar el regreso de don Alejandro. Tenía que actuar, aunque eso significara enfrentar a Beatriz directamente y arriesgarse a perderlo todo. La amenaza de ser acusada de robo era real, pero el sonido del llanto del niño en la despensa oscura resonaba en sus oídos más fuerte que cualquier miedo. La noche cayó sobre Polanco, pero la tensión dentro de la mansión era más oscura que el cielo. Era la hora de la cena. María Elena había preparado una comida sencilla pero nutritiva, una sopa de fideo que olía a hogar. Pero la señorita Beatriz tenía otros planes. Los niños estaban sentados en silencio en el vasto comedor de mármol, sus platos vacíos. Beatriz los miraba desde la cabecera, con los brazos cruzados. «No habrá cena hasta que admitan quién rayó la pared del estudio», dijo su voz cortante como un cuchillo. El hijo menor comenzó a sollozar en silencio, con hambre y miedo. Fue ese sonido el que rompió la última barrera de la prudencia de María Elena. Ella entró al comedor, llevando una bandeja con la sopa caliente. «Se acabó, señorita Beatriz», dijo María Elena, su voz baja pero temblando con una resolución de acero. «Estos niños van a cenar». Beatriz se levantó de su silla, su rostro contorsionado por la rabia de ser desafiada por una sirvienta. «¿Cómo se atreve? ¿Usted, una gata, a darme órdenes a mí?». Se acercó amenazadoramente a María Elena, con la clara intención de quitarle la bandeja. «Largo de aquí o llamaré a la policía ahora mismo por insubordinación». En ese momento ocurrió el milagro. Justo cuando Beatriz levantaba la mano para empujar a María Elena, o quizás golpearla, el hijo mayor, el más rebelde y silencioso de todos, se interpuso entre ellas. Se paró frente a María Elena, con sus pequeños brazos extendidos, protegiéndola. «No la toques», gritó el niño, su voz aguda resonando en el silencio. «Déjala en paz». El impacto de la acción dejó a ambas mujeres paralizadas. En segundos los otros dos niños corrieron, no hacia la niñera, sino hacia la empleada de limpieza. Se aferraron a las piernas de María Elena, escondiendo sus rostros en su uniforme. «Ella es la única que nos quiere», gritó la hija. «Tú eres mala. Queremos que te vayas tú, no ella». La señorita Beatriz retrocedió, su rostro pálido de incredulidad. Su poder, construido sobre el miedo y las credenciales, se había desmoronado en un instante. Los niños, que ella había tratado como objetos rotos, acababan de declarar su lealtad, no a ella, sino a la empleada que limpiaba el polvo. María Elena, con lágrimas en los ojos, puso sus manos protectoras sobre las cabezas de los niños. Lo que viene te va a sorprender. Así que deja tu like y suscríbete para no perderte ninguna de nuestras emocionantes historias. El momento de la verdad estaba a punto de llegar. En ese preciso instante, el pesado portón de la entrada principal se abrió con un zumbido electrónico.
Don Alejandro Villarreal entró en su propia casa. Había regresado de Monterrey un día antes, sin avisar, esperando dar una sorpresa. Pero la sorpresa se la llevó él. Se detuvo en seco en la entrada del comedor, su portafolio cayendo de su mano y golpeando el mármol con un ruido sordo. La escena que presenció desafiaba toda lógica que él conocía. Sus hijos, aquellos que él consideraba difíciles y rebeldes, estaban protegiendo ferozmente a María Elena, la empleada de limpieza. Estaban aferrados a su uniforme como si fuera un salvavidas, mientras miraban a la señorita Beatriz con una mezcla de desafío y terror puro. Beatriz, por otro lado, estaba pálida, con la mano aún medio levantada, su máscara de profesionalismo destrozada, revelando la furia que había debajo. «Don Alejandro», exclamó ella tratando de recuperar la compostura, «no sabe lo que esta mujer...» Pero don Alejandro la silenció con una mirada. No la miraba a ella, miraba a sus hijos. Vio algo que había ignorado durante meses, el miedo genuino en sus ojos cada vez que miraban hacia la niñera perfecta, y vio la devoción absoluta con la que se aferraban a María Elena. La lealtad inesperada de sus propios hijos fue la primera fisura en el muro de mentiras que Beatriz había construido. Su instinto de padre largamente dormido despertó. Sin decir una palabra, don Alejandro dio media vuelta y caminó con pasos firmes hacia su despacho. La casa estaba equipada con la más alta tecnología de seguridad, cámaras en cada área común. Beatriz, sintiendo el pánico, intentó seguirlo. «Señor, puedo explicarlo. Los niños están manipulándola. Ella los soborna con dulces». Pero él cerró la puerta de su estudio en su cara. El silencio en el pasillo era total, roto solo por los sollozos contenidos de los niños en el comedor. Dentro del despacho, don Alejandro se sentó frente a su monitor de pared. Con clics rápidos de su mouse, retrocedió las grabaciones de los últimos días. La prueba concreta apareció ante sus ojos más clara y cruel que cualquier testimonio. Vio a Beatriz arrastrando a su hijo menor por el pasillo. Vio cómo lo encerraba en la despensa oscura y cerraba la puerta con llave, ignorando los golpes del pequeño. Vio cómo les negaba la cena, una y otra vez. Y luego vio a María Elena. La vio mirando por los pasillos, asegurándose de que Beatriz no estuviera cerca. La vio abrir la puerta de la despensa y abrazar a su hijo. La vio deslizarles platos de comida a escondidas, arriesgando su trabajo con cada gesto de bondad. La vio secar sus lágrimas cuando creían que nadie los veía. El empresario exitoso sintió cómo se le partía el alma. Su negligencia lo golpeó con la fuerza de un tren. La puerta del despacho se abrió. Don Alejandro regresó al comedor. Su rostro ya no era el del hombre de negocios ausente, era el de un juez. Miró directamente a Beatriz, quien intentaba sonreír. «Señorita Beatriz», dijo él, su voz tan fría como el mármol bajo sus pies, «tome sus cosas, está despedida, ahora mismo». La arrogancia de Beatriz se convirtió en pánico. «¿Qué? No puede. Tengo referencias impecables. Es la palabra de ella contra la mía». Don Alejandro levantó el teléfono del intercomunicador de la pared. «Seguridad», dijo con voz firme. «Escorten a la señorita Beatriz fuera de mi propiedad. Asegúrense de que no se lleve nada que no sea suyo». La humillación fue total. La mujer que había abusado de su poder, confiada en su estatus, fue sacada de la mansión por 2 guardias, sin dignidad y sin sus preciadas referencias. La justicia, finalmente, había llegado a Polanco. El silencio que quedó tras la salida de Beatriz fue profundo, pero ya no era un silencio frío. Don Alejandro Villarreal se quedó de pie en medio de su lujosa sala, pero por primera vez no veía el mármol ni el arte. Veía a sus 3 hijos que aún se aferraban tímidamente a María Elena. Lentamente, el padre caminó hacia ellos y se arrodilló, algo que no había hecho en mucho tiempo. Sus ojos, antes nublados por los negocios y el luto, estaban ahora claros y llenos de un doloroso arrepentimiento. «Perdónenme», susurró, su voz rompiéndose. No solo les habló a sus hijos, sino también a María Elena. «Les fallé a todos. Estaba tan ciego por mi propio dolor y mi trabajo que traje un monstruo a esta casa y no vi al ángel que ya estaba aquí». Los niños, al ver la vulnerabilidad de su padre, finalmente soltaron el llanto contenido y por primera vez en meses corrieron a abrazarlo.
Fue un abrazo torpe, doloroso, pero necesario. María Elena observó la escena, sus propias lágrimas cayendo en silencio. Esa noche, todos cenaron juntos en la cocina, no en el frío comedor. Comieron la sopa de fideo que María Elena había preparado. El destino de todos en esa casa cambió para siempre. Don Alejandro canceló sus viajes a Monterrey de las próximas semanas. Su prioridad ahora era reaprender a ser padre. La mansión de Polanco lentamente comenzó a llenarse de ruidos, de conversaciones y, eventualmente, del sonido de risas cautelosas. María Elena Morales no fue despedida. Al contrario, don Alejandro le pidió que aceptara el puesto de gobernanta de la casa. Ya no sería la empleada de limpieza invisible, sería la encargada de dirigir el hogar y, lo más importante, de ayudarlo a encontrar una nueva cuidadora. Esta vez, le dijo él, buscaremos a alguien con sus valores, María Elena. No me importan las referencias, me importa el corazón. Aquel día, en esa casa de lujo, todos aprendieron una lección imborrable. Aprendieron que las referencias impecables en un papel no valen nada si no van acompañadas de un corazón compasivo. Descubrieron que el profesionalismo frío puede esconder la peor de las crueldades, mientras que la humildad verdadera, la que se encuentra en el trabajo diario y discreto, a menudo posee la sabiduría más profunda. La historia de María Elena nos recuerda que el verdadero valor de una persona no se mide por su estatus social, su cuenta de banco o el traje que viste. Se mide por su capacidad de ver el dolor en los demás y su valentía para proteger a quienes lo necesitan, incluso cuando se arriesga todo. La empatía siempre será una credencial más valiosa que cualquier título. ¿Y tú? ¿Qué enseñanza te deja esta historia? Escríbelo en los comentarios. Queremos leer tu reflexión. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo pensar, compártela con alguien que también necesite escuchar este mensaje de humildad y justicia.